Desde la nafta que usamos para los autos hasta los plásticos y productos químicos que forman parte de nuestra vida cotidiana. El petróleo es una de las materias primas más importantes en nuestro mundo moderno y una pieza fundamental en nuestra economía mundial. Pero la pregunta del millón es, ¿qué es en sí el petróleo? El petróleo es un líquido aceitoso oscuro, viscoso e inflamable compuesto por una mezcla de hidrocarburos formados a partir de los restos de plantas y animales antiguos que se depositaron en el fondo del mar y de la tierra. El calor y la presión en el interior del planeta convirtieron estos restos en petróleo, un proceso que tomó millones de años, por lo que es un recurso natural no renovable. Lo que acabo de explicar es la teoría orgánica y es la más aceptada actualmente de cómo se formó el petróleo y sus orígenes, ya que dice que el 70% de los yacimientos de petróleo conocidos hoy en día comenzaron a formarse entre 252 y 66 millones de años atrás, durante la era mesozoica, donde estaban los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, o sea, la era de los dinosaurios. Por eso se cree que tiene que ver con los dinosaurios la formación y el origen del petróleo, pero no es tan así. Eso de que el petróleo es zumo de dinosaurio es mentira. El 28 de agosto de 1859, Edwin Lantin Drake, un técnico ferroviario, perforó el terreno hasta unos 20 metros de profundidad y observó cómo de allí brotaba petróleo, construyendo así el primer pozo de petróleo. Desde su descubrimiento, la posibilidad de explotarlo masivamente y procesarlo industrialmente produjo un cambio revolucionario en la historia y la obtención de energía. ¿Qué es una reserva de combustible fósil? Son depósitos subterráneos de petróleo, gas natural y carbón que pueden extraerse económicamente utilizando la tecnología. ¿Cómo se extrae ese petróleo? Para encontrar los yacimientos de petróleo y gas, los geólogos y geofísicos estudian la composición y estructura de la Tierra, empleando de técnicas como la sísmica de reflexión, donde se usan las ondas sísmicas para crear imágenes del subsuelo. Otro paso es la perforación de pozos exploratorios, seleccionando el sitio más prometedor basado en estudios previos, y luego se perfora un pozo para extraer muestras y evaluar la presencia del petróleo. Ahora sí, la extracción del petróleo. Este es el proceso que implica la perforación de pozos en la tierra o en el mar. El petróleo es bombeado o puede fluir naturalmente hacia la superficie. Luego, este es recogido y transportado a instalaciones de procesamiento para su refinación. Y concluyendo, ¿para qué sirve el petróleo? Antes, en la revolución industrial, sirvió para fines medicinales, de iluminación o de impermeable. Ahora la mayor parte es para combustibles como la gasolina, el diésel y el queroseno, esenciales para el transporte, y para la generación de energía en algunas plantas eléctricas. También como aceite de calefacción, se usa para asfalto y lubricantes de motores, para producción de electricidad, especialmente en áreas donde el acceso a fuentes de energía es limitado, y la industria de petroquímicos, para producir etileno, propileno y eso, que son la base para plásticos, cauchos, solventes, fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos. A partir de estos derivados se fabrican productos que utilizamos todos los días, como plásticos, detergentes, pinturas, medicinas, cosméticos, materiales sintéticos como el poliéster y hasta dispositivos tecnológicos. Y países con mayor producción de petróleo. Los mayores depósitos de petróleo en el mundo se encuentran en Oriente Medio, que contribuye con aproximadamente el 35 al 40% de la producción mundial, América del Norte, que aporta alrededor del 20%, seguida de cerca por Rusia y la antigua Unión Soviética con un 12 al 15%. América del Sur y África contribuyen con aproximadamente el 10 al 12%. Disponibilidad de petróleo en la Argentina. Argentina es un país que cuenta con una riqueza considerable de combustibles fósiles, principalmente gas natural y petróleo. Estas reservas están distribuidas en varias regiones del país, con algunas áreas más prominentes en términos de producción y exploración. Por un lado, tenemos la cuenca neuquina. Junto con el gas natural, la cuenca neuquina también es una importante región productora de petróleo. La formación de Vaca Muerta es conocida por sus reservas de petróleo no convencionales y se ha convertido en un área de enfoque para la exploración y la producción petrolera. Luego, tenemos el Golfo de San Jorge, que al igual que con el gas natural, esta cuenca es una fuente significativa de petróleo convencional en Argentina. Ha sido explotada durante décadas y sigue siendo una región importante para la industria petrolera del país.
Por último, tenemos las demás regiones. Argentina tiene otras áreas con potencial petrolero como la cuenca del noroeste, la cuenca austral y la cuenca del Paraná, aunque su producción es menor en comparación con la cuenca neuquina y el Golfo de San Jorge. Destilación primaria. Se somete al crudo de petróleo a un proceso de destilación a presión normal, durante el que se lo calienta en un horno hasta temperaturas cercanas a los 400 grados. Luego se bombea hacia la base de una columna de destilación fraccionada de 50 metros de alto. Después, en el interior de la columna, los hidrocarburos que se encuentran en un estado de vapor suben a través de los platos. En cada orificio de ellos se coloca un tubo con un capuchón por el cual pasan los vapores. La temperatura desciende hacia arriba y a medida que el vapor asciende, en cada plato se retienen mezclas de hidrocarburos, cortes fracciones. Se creó el proceso de craqueo y de reforma para optimizar las demandas de calidad y cantidad. Estos procesos consisten en calentar el fuel oil hasta 400 o 500 grados centígrados a 2 o 3 atmósferas de presión. Se producen reacciones químicas que incluyen la ruptura de las largas cadenas carbonadas y la formación de hidrocarburos de cadenas más cortas con estructuras diferentes. Luego se vuelven a destilar en la torre. Se usan catalizadores para aumentar la reacción, que son una sustancia química. Los productos que se obtienen de la nueva destilación son nafta de alta calidad e hidrocarburos gaseosos en la parte alta, gasoil catalítico liviano en la parte del medio y gasoil catalítico pesado en la parte inferior o cola. Por último, el residuo carbonoso cubre la superficie de los catalizadores. Los gases combustibles, con una temperatura menor a 40 grados centígrados y 1 a 4 átomos por molécula, se usan como combustible en aplicaciones específicas como en algunos procesos industriales o en pequeños dispositivos. La nafta tiene una temperatura entre 40 y 175 grados centígrados y 5 a 9 átomos por molécula. Se usa principalmente como combustible para motores de automóviles y otros vehículos de motor. El querosén tiene una temperatura entre 165 y 275 grados centígrados con átomos entre 10 y 16. Se utiliza comúnmente en maquinaria y motores de aviación, así como en la calefacción e iluminación. Luego está el gasoil, con una temperatura entre 275 y 325 grados centígrados y entre 16 y 20 átomos por molécula. Es principalmente usado como combustible para motores diésel en automóviles, camiones y maquinaria pesada. El fuel oil tiene una temperatura que excede la de la torre, y sus átomos por molécula son más de 20. Se utiliza principalmente como combustible en calderas industriales y plantas de energía. El alquitrán es un residuo de la destilación del petróleo. Se utiliza en la fabricación de pinturas, jabones, asfaltos y otros productos químicos y materiales. Motor naftero. Los motores nafteros funcionan con gasolina, también conocida como nafta. En este tipo de motor, la gasolina se mezcla con aire en el carburador o se inyecta directamente en la cámara de combustión. La mezcla se enciende mediante una chispa generada por las bujías. Son comunes en vehículos de pasajeros y vehículos ligeros. Los motores diésel funcionan con combustible diésel. En lugar de mezclarse con aire antes de la ignición, el combustible diésel se inyecta directamente en la cámara de combustión. La mezcla aire-combustible se enciende debido a la alta temperatura generada por la compresión del aire en el cilindro, sin necesidad de bujías. Son comunes en camiones, autobuses y algunos vehículos de pasajeros. Lo que acaban de presenciar es la representación de la contaminación ambiental, precisamente de la intoxicación de un ave. Lo que pasó es que Agustina estaba representando un árabe lleno de guita, porque ya como lo explicó Milagros, en el Medio Oriente está lleno de petróleo. El queridito estaba navegando por el mar y su barco tuvo un derrame de petróleo. Y por el otro lado estaba Lucía, un ruso, y Milagros el pingüino, que finalmente murió a causa de intoxicación por petróleo, que son las tiritas de la bolsa de consorcio. La contaminación ambiental por petróleo resulta de diversas actividades humanas como derrames en plataformas petroleras, roturas de oleoductos, fallos en buques y actividades ilegales. Estos eventos liberan petróleo al medio ambiente, afectando negativamente a los ecosistemas acuáticos y terrestres. El petróleo crudo sobre el agua impide que ingresen los rayos del sol al océano. Como consecuencia de esto, la fotosíntesis de las plantas acuáticas no se produce, reduciendo el oxígeno disponible y afectando la cadena alimentaria al contaminar peces y otros animales. Las aves también sufren al perder la impermeabilidad de sus plumas,
mientras que las comunidades dependientes de ríos ven comprometidos su agua potable y alimentación.